Pesantes, ella es vicerrectora de la Universidad de Cuenca. Doctora León, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría un poco conocer cuál es la posición que ha tenido usted en torno a esta discusión y a esta serie de denuncias que se han dado al interior de la Universidad de Cuenca sobre cómo se ha manejado esta propuesta de reforma al reglamento de escalafón y carrera universitaria del docente y del investigador de la Universidad de Cuenca. Hemos tenido algunos diálogos aquí, conocemos un poco de cómo se ha venido dando esta situación, pero también recordamos que fue usted quien puso un comunicado público justamente solicitando que se amplíe la socialización y el debate en torno a esta propuesta de reforma. Muy buenos días, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Contestando a su pregunta, estimada Rosana, como usted muy bien lo ha señalado, la discusión dentro de la Universidad de Cuenca se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo. Creo que es necesario que la comunidad universitaria discuta un reglamento de carrera y escalafón interno de la Universidad de Cuenca de tanta trascendencia, de tanta importancia, porque regula la vida del profesor universitario desde que inicia su carrera universitaria hasta que se jubila. En ese sentido, pues, la posición del vicerrectorado dentro del Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca ha sido precisamente esa, ¿no? La necesidad de que el reglamento se discuta, se socialice en todos los estamentos de la universidad, porque todos los estamentos formamos parte de la universidad. En este sentido, algunos consejos directivos, algunos académicos han presentado ya sus observaciones al reglamento, inclusive también organizaciones gremiales como la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca, estamento importante de la vida universitaria, también se ha reunido, y entiendo que en uno de estos días nos dará a conocer a la comunidad universitaria sus planteamientos. Ahora, doctora León, ¿de dónde surge esta iniciativa o esta necesidad de reformar el reglamento? Tuvimos un diálogo aquí con el señor rector de la Universidad de Cuenca y él supo manifestar que él estaba opuesto a que se reforme el reglamento, y es más, algo que de alguna manera nos sorprende también un poco. Él decía que no conocía nada al respecto, que él nunca supo que se estaba tratando ni cómo se estaba analizando. Responsabilizó 100% al Consejo Universitario y en este caso a los miembros de la comisión respecto de este tema. Él dijo que no conocía nada al respecto. Estimada Rosana, realmente estoy un poco sorprendida porque absolutamente todas las convocatorias y los puntos que de la convocatoria en el orden del día de todos los consejos universitarios elabora el señor rector. En el orden del día de la sesión del 11 de septiembre, el punto número 7 constaba la aprobación de la propuesta de reglamento de carrera y escalafón interno de la Universidad de Cuenca. Ahora, tampoco se conocía quién decidió quiénes deben conformar la comisión que haría la propuesta de reforma, a cargo de quién estuvo, porque eso también dijo el señor rector que no sabía tampoco quiénes eran los miembros de esta comisión. La discusión de este reglamento hay que ubicarla en el contexto de la organización de los asuntos clave. Las comisiones de los asuntos clave fueron tratadas en el Consejo Universitario de meses atrás, y fue el Consejo Universitario quien designó a los miembros de todas estas comisiones, entre ellas obviamente pues la comisión para tratar el tema de la propuesta actualización del reglamento interno de carrera y escalafón. Ahora, quizás la pregunta que surge y que queda de todo esto es ¿cómo va a avanzar de aquí en adelante? Usted nos decía que efectivamente se pudo lograr que se amplíe el debate y la socialización sobre esta propuesta dentro de la Universidad de Cuenca, pero nos queda lo que decía hace un momento, esa duda de cómo va a avanzar esta propuesta de reforma cuando el Consejo de Educación Superior está también analizando una propuesta de reforma del reglamento general que deberá
de una u otra manera incidir en los reglamentos internos de cada una de las universidades de todo el país. De lo que conocemos, el CES tiene la fecha hasta enero, si no me equivoco, para presentar esta propuesta. Entonces, ahí nos surgía justamente esa duda de cuán urgente o cuál es el apuro al interior de la Universidad de Cuenca para aprobar en las condiciones en las que se pretendía aprobar este reglamento, sin haber sido realmente debatido y conocido por todos los docentes. Sí, Rosana, no sé exactamente, retomando sus palabras, no sé exactamente cuál es el apuro, pero lo que sí le puedo decir que el tema de la convocatoria a los concursos de merecimientos y oposición es una tarea importante, es una tarea necesaria para la comunidad universitaria, pero lo que sí le diría es que los concursos de oposición y méritos pueden ser tranquilamente llamados con el reglamento vigente. Es un reglamento vigente que ya ha sido probado porque los años anteriores se ha hecho las convocatorias para concursos de oposición y méritos a partir y a través de este instrumento legal que, como repito, ya ha sido probado, garantizado, en el sentido de que garantiza pues la transparencia, la objetividad que tiene que haber en el proceso. No es un proceso fácil, el llamamiento a concursos es un proceso complicado y entonces en ese sentido pues el reglamento vigente ha operado. La Universidad de Cuenca ha establecido sus concursos de oposición y méritos con el reglamento vigente. Entonces yo creería pues que es necesaria la convocatoria a los concursos, dado que, como es de conocimiento público, la universidad ha sufrido pues una cantidad de jubilados pues que se han retirado. Entonces, en ese sentido, el nivel o el porcentaje de ocasionales, de profesores ocasionales es alto y la universidad necesita efectivamente llamar a sus concursos. Creo que se debería dar paso a través del reglamento vigente. Ahora, doctora León, ¿cuáles son las preocupaciones en torno al reglamento actual, al reglamento vigente? Y sin duda, quizás efectivamente es necesario que hayan reformas. ¿Hacia dónde deberían ir esas reformas? ¿A dónde deberían apuntar? Bueno, el reglamento es un reglamento que, como decía, tiene que cubrir algunas necesidades. Obviamente, una de las necesidades, ya se lo he mencionado aquí, es la necesidad de la convocatoria a los concursos de oposición y méritos. Pero también hay otras partes muy importantes del reglamento. Por ejemplo, el tema de escalafón, las escalas salariales de los profesores titulares, en donde esta propuesta no constan las escalas salariales. Es un tema muy importante para la vida de los profesores titulares, ¿no? Entonces es un reglamento que tiene que tener su tiempo de discusión, porque también está involucrado el tema de la carrera del docente, ¿no? La carrera del docente, los requisitos que un docente tiene para subir de una categoría a otra, de un nivel a otro. Entonces, pensaría que esta propuesta tiene que darse su tiempo por la complejidad, por la magnitud de componentes que tienen en relación con los profesores titulares y con aquellos profesores que van a ingresar. Por un lado. Por otro lado, usted tiene razón al decir efectivamente que en el mes de enero el Consejo de Educación Superior nos emitirá un reglamento general a la luz de las reformas de la Ley de Educación Superior. Entonces, el reglamento que hoy nos rige, el reglamento vigente, simplemente tendrá que modificarse, adecuarse en enero de acuerdo pues a la normativa general, nacional del Consejo de Educación Superior. Doctora León, otra de las preocupaciones que surgió con intensidad frente a la propuesta que la Comisión había presentado para las reformas de este reglamento de escalafón y carrera del docente universitario tenía que ver con la conformación de de las comisiones internas, digamos así, de las facultades para los concursos justamente.
Se recuerda que el tribunal actualmente, tal y como está concebido, es nombrado por dos miembros de este tribunal, son nombrados por los consejos directivos de cada una de las facultades. Sin embargo, esto había sido cambiado en la propuesta de reforma por parte de la comisión y se le pasaba, digamos, esta responsabilidad exclusivamente a la primera autoridad de la universidad, que en este caso sería el rector. Sí, efectivamente, pues uno de los puntos de discusión ha sido precisamente el artículo 50, en el sentido de que elimina el artículo 36 del reglamento vigente, que señala designación de los integrantes del Tribunal de Concurso. Textual: los miembros del Tribunal del Concurso serán designados: 1, por el rector, quien lo presidirá; 2, por el Consejo Directivo de la Facultad o Unidad Académica, y los 2 profesores externos serán designados de otras universidades de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. Claro, el artículo 50 señala notificación del rector. El rector comunicará a la autoridad de la facultad o unidad académica la nómina de los profesores designados por el rectorado y por las otras universidades. El secretario abogado notificará, etc. Sí, usted lo ha señalado, es un punto neurálgico que entiendo que la comunidad universitaria y sobre todo los profesores, los gremios estarán de acuerdo en la vigencia del artículo 36, un artículo que recoge lo que históricamente los consejos directivos han realizado. Son los consejos directivos el organismo regulador de cada una de las facultades y que efectivamente sabe de las necesidades académicas de su carrera, de sus facultades, y ellos tendrán que justificar académicamente la necesidad. En este sentido, el Consejo Académico del Vicerrectorado hace algunos meses y ha hecho algunos pronunciamientos de carácter académico en donde se visualiza algunos puntos que deben tomarse en cuenta para la planificación de los concursos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que no se debe llamar a concurso para materias de las carreras no vigentes, es decir, de aquellas carreras que están en proceso de culminación su periodo de vigencia. Entonces, por ejemplo, uno de los ejes para el llamamiento a concursos tiene que ser, ¿no es cierto?, un análisis exhaustivo de los rediseños de las carreras que desde el septiembre de 2017 y septiembre de 2018 viene implementando la universidad. Entonces hay que Tendría que llamarse a los concursos de acuerdo a los nuevos currículums, digamos así. Así es, de acuerdo a los nuevos currículos. Otro punto que nosotros como Consejo Académico hemos señalado es que tiene que hacerse una revisión exhaustiva de las materias de la nueva estructura curricular, porque hay algunas materias que, por ejemplo, ya no constan, han desaparecido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los consejos, las juntas académicas tienen que ver los perfiles de los profesores titulares que pueden hacerse cargo de esas asignaturas. Es decir, el Consejo Académico es consciente de que se debe proteger, amparar al profesor titular y no decir, porque la materia esta ya no existe, entonces el profesor no tiene asignaturas. No, tiene que ver la afinidad de los campos de conocimiento del profesor y de las asignaturas. Entonces, en este contexto, cada unidad tiene que ver realmente la necesidad académica de cada una de las carreras, ¿no? Usted nos decía hace un momento que quizás uno de los puntos polémicos era el de la designación y la conformación del tribunal para los concursos, pero decía que era uno de tantos. ¿Cuáles son los otros puntos polémicos de la propuesta? Por ejemplo, en la propuesta no constan las tablas salariales y realmente pues yo creo que el profesor titular tiene derecho a conocer cuál va a ser
cómo se va a manifestar, cómo se va a realizar los incrementos salariales. El otro tema fundamental es cómo el profesor va a continuar su proceso de ascenso, ¿no? Hay algunos parámetros que son bastante complejos, entonces entre el paso de una categoría a otra, entonces allí yo creo que es necesario pues que los mismos profesores nos pronunciemos en este sentido. Son por ejemplo puntos neurálgicos, todo el tema de las transitorias, ¿no? El tema de las transitorias es otro punto también muy importante que la comunidad universitaria tiene que conocer. Doctora León, en honor al tiempo, avanzando también en otros temas, hace algún tiempo usted hizo públicas algunas denuncias de ciertas situaciones que estaban llevándose a cabo o estaban suscitándose dentro de la Universidad de Cuenca. Eso suscitó una serie de pronunciamientos también a nivel tanto interno como externo de la Universidad de Cuenca, y un poco nos gustaría conocer hasta qué punto llegó esta situación. Quizás lo que más debería preocuparnos es si se procedió a investigar, por ejemplo, las denuncias o las observaciones que hizo usted en ese momento, o la situación sigue igual. Sí, estimada Rosana, se nombró efectivamente, el Consejo Universitario nombró una comisión llamada Comisión Puente para que establezca los diálogos entre las autoridades. La comisión ha realizado su papel, ha realizado su trabajo, y en este sentido pues quisiera mencionar que efectivamente la posición de la vicerrectora es una posición sobre la visión de la universidad. Aquí no hay aspectos personales, mantenemos conversaciones con el señor rector. Sin embargo, debo decirle que el tema fundamental es la visión de la universidad, ¿no? Que el vicerrectorado, la vicerrectora sigue manteniendo una visión de una universidad como sede de la razón, de una universidad como sede de la democracia, de una universidad como sede del diálogo, de una universidad pluralista, de una universidad que tiene un eje fundamental como es la docencia, y una docencia por la paz, para la paz, ¿no es cierto? Una educación donde se erradique todo tipo de violencia, una universidad efectivamente que logre articular la ciencia, la tecnología y los valores éticos del humanismo. Esa es la visión que la vicerrectora promueve, promulga y trabaja en ese sentido. Ahora, recordemos también que se han conformado ya comisiones, porque problemas han venido habiendo a lo largo de este tiempo. Recordamos lo que sucedió con la Facultad de Arquitectura, ahí también se nombró una comisión. Es más, se firmaron algunos acuerdos para que Arquitectura pueda volver a operar de forma normal. Sin embargo, tampoco conocemos respuestas de qué pasó con estos acuerdos. No sabemos si se avanzó, si no se avanzó. Nunca hubo, por ejemplo, una respuesta por parte de las autoridades frente a la intervención o el ingreso de la policía a los predios universitarios. Recordamos que esto fue lo que pasó en Arquitectura, y un poco como que las cosas van bajando de tono y se olvidan. Acabamos de conocer también algunas denuncias y observaciones, más que denuncias, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía. Una serie de docentes también se han pronunciado frente a situaciones como, por ejemplo, falta de transparencia justamente para el análisis del reglamento, o ciertas presiones, como por ejemplo que el decano se reúna con docentes contratados para pedirles el voto por tal o cual persona para que sea el representante ante el Consejo Universitario. Situaciones de esta naturaleza en las que quizás no quisiéramos tampoco profundizar, pero que son temas que preocupan, sobre todo si vemos lo que está, por ejemplo, pasando en la Universidad de Guayaquil, que sería muy lamentable que una situación similar o muy parecida podría llegar a darse en la Universidad de Cuenca. Sí, estimada Rosana, el tema de arquitectura, como usted lo ha señalado, es un tema, efectivamente, yo no creo que sea un tema olvidado. Es un tema no resuelto,
y que realmente es un tema que las autoridades tendrán que responder y las autoridades tendrán que dar a conocer a la comunidad universitaria qué es lo que realmente pasó con la incursión de la policía en los predios universitarios. Con respecto a otros temas, creo que la universidad, las autoridades, los decanos, subdecanos o directores de carrera tienen que establecer diálogos no solamente con los profesores ocasionales, con todos los profesores, porque, repito, la academia es la sede del diálogo, la academia es la sede de la democracia, la academia es la sede del pluralismo, y en ese sentido, pues, todas las autoridades tenemos que saber escuchar los planteamientos de los sectores de los profesores, de los estudiantes, de los empleados y de los trabajadores. Por eso, al comienzo de la intervención, le decía, pues, realmente en la Universidad de Cuenca tenemos los gremios, la Asociación de Profesores, que vela y que tiene que velar por las reivindicaciones académicas, profesionales, económicas de nuestros profesores. Tenemos la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad, la ETUC, que tiene que recoger las aspiraciones de sus empleados. Tenemos el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, que también tiene sus reivindicaciones y tenemos que escuchar las reivindicaciones que tiene. Tenemos la Federación de Estudiantes, FEUE, tenemos que escuchar los planteamientos de los estudiantes. Entonces, pues, creería que la universidad tiene que avanzar, tiene que consolidar los procesos de diálogo. Bien, quisiéramos agradecer la presencia de la señora vicerrectora, la doctora Catalina León.